El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cómo buscan innovar las empresas en la capacitación de equipos. Y para esto convocamos a Rosario Barbagelata, directora de Alianza Ecus. También vamos a hablar y vamos a conocer si efectivamente Uruguay puede ser un hub de desarrollo de negocios en ciencias de la vida y la biotecnología. Y para eso convocamos a Pía Garat, cofundadora de Holofarma. Bien, recibimos con mucho gusto a Rosario Barbagelata, que es socia directora en Alianza Ecus. Bueno, la verdad es que lo anunciamos al comienzo del programa, ¿no? Hablar del coaching corporativo con caballos, ya vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero de alguna manera lo que hablamos es de capacitación de equipos. ¿Y cómo están las empresas hoy buscando innovar en ese sentido? Bueno, evidentemente que las empresas siempre están en esa búsqueda de la innovación y creo que va por el lado de ofrecer a sus equipos o a sus empleados cosas que lleguen realmente a impactar, ¿verdad? Entonces, en ese impacto, obviamente buscan, me parece, quizás cosas que tengan que ver con lo emocional. Hoy por hoy. Ya no es más las recetas esas de los cursos que ya estaban hechos y no se movían de ese esquema o de esa estructura, sino que hoy por hoy las empresas buscan, o los que se ocupan de la capacitación buscan, el diseñar específicamente capacitaciones para determinada población o para determinados equipos, para que realmente sea efectivo, ¿no? Y que la gente, que los empleados se prendan a esas propuestas. Me parece que va por ese lado. Allí había mucha receta preestablecida y, digamos, poca adaptación a quizás la idiosincrasia de cada equipo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está. Y además creo que también hay una vuelta a incentivar el desarrollo de las habilidades blandas. O sea, todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional, todo lo que tenga que ver con el manejo de personas, con las relaciones interpersonales, que hoy por hoy juegan un papel fundamental para que los líderes sean más empáticos, puedan reconocer y entender lo que eso significa. Y bueno, creo que va por ese lado, Mirar un poco más hacia adentro, hacia el otro también, Eso mismo. Va por ahí. Sí, líderes con corazón, como decía un artículo que leí hace poquito. Y a propósito de Alianza Ecus, ¿no? Lo que es coaching corporativo con caballos, ¿no? ¿Cómo se incorpora un animal como el caballo en lo que es capacitación corporativa? ¿Qué tipo de capacitación? Y bueno, un poco allí cómo es la dinámica. Bueno, en realidad el caballo, si nos ponemos a pensar, ha sido parte de toda nuestra historia, ¿no? Digo, en diferentes momentos, como herramienta de trabajo, como para los deportes, también en las guerras, ¿no? Digo, el caballo siempre ha acompañado al hombre en diferentes momentos y diferentes etapas de nuestra historia. Y esto, vamos a decir, esta incorporación del caballo al coaching, no deja de ser algo que se naturalice, porque fíjate que el caballo tiene un montón de características que son características que también tenemos los humanos. Ellos viven en manada, nosotros vivimos en familia, ellos tienen jerarquías, en las familias también hay jerarquías, tienen diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Y también reconocen, un montón de emociones. Hay estudios comprobados en el Reino Unido. Reconocen emociones de los humanos. Entonces, incorporar al caballo en el coaching hace que las personas puedan naturalizar
ese vínculo, porque el caballo no juzga, el caballo no nos lee todo nuestro lenguaje no verbal, que evidentemente es el que nunca miente. Y allí, por ejemplo, ¿qué actividades se corresponden, ¿no?, con las personas? Nosotros generalmente trabajamos con 5 caballos que están preparados como para ese trabajo, pero están en libertad, o sea, no tienen ningún tipo de cabresto, nada. Estamos en una pista que está delimitada, los caballos, las personas y los facilitadores. El caballo es un cofacilitador también en nuestra propuesta. Y ahí se generan dinámicas, y lo increíble de esta herramienta o de esta propuesta es que muchas veces los caballos espejan lo que nosotros sentimos, pero están ahí. Y evidentemente es lo que pasa ahí, en el aquí y ahora, pero no nos pasa a nosotros. Entonces, eso de despersonalizar, de poner en el afuera, en externalizar todas las situaciones o los conflictos o las habilidades, todo lo que uno quiera trabajar, está puesto ahí. Entonces, creo que eso es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque genera una seguridad emocional que es fundamental. Porque nosotros cuidamos muchísimo la seguridad emocional de las personas que intervienen, y las personas no se sienten intimidadas. No es tú sentís esto, no. Es el caballo, quizás, el que puede identificarse con cosas que te pasan a ti. Y eso hace que las personas puedan hablar más libremente, puedan tener otro tipo de acercamiento al conflicto. Allí, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Se hacen quizás alguna, no sé, imagino, se plantea alguna situación que hay que resolver, y ahí cómo entra la identificación con el caballo, para que se imaginen en casa lo que sucede allí. Bueno, nosotros evidentemente que cuando trabajamos obviamente con empresas, hacemos una entrevista diagnóstica previamente. Llega un empresario, ¿no? Llega un empresario y nos dice, bueno, que quiero trabajar, la comunicación entre esta área y esta otra área. Nosotros ahí diseñamos a medida un proceso, de aprendizaje específicamente para tratar ese tema, y lo llevamos a la pista. Al principio hacemos algunas dinámicas en el salón y luego vamos a la pista. En la pista, allí vamos a tener que diseñar algunas actividades que tengan que ver con eso que van a trabajar. Luego que trabajan, las personas trabajan, son ellos los que trabajan, ellos los que van a buscar las soluciones, no somos nosotros los que vamos a resolverles el tema, ¿no? Y eso nosotros lo que hacemos es acompañar ese proceso, y ellos van a buscar sus propias soluciones. Una vez que terminamos en la pista, volvemos al salón y allí se genera el feedback y les proponemos que hagan un plan de acción. O sea que en todo ese proceso, las personas se van con planes de acción que van a tener, porque se comprometen, van a tener que cumplir. Las personas, creo que en esa dinámica bajan un poco más las defensas, porque no se sienten ni observados, ni se sienten criticados, ni juzgados. Entonces, por eso es que esta herramienta lo que hace es potenciar justamente todo. El contacto con la naturaleza permite estas cosas. Seguramente. Bien. Cada vez más. Bien, bueno, Rosario Barbagelata, socia directora en Alianza EQUS. Bueno, la verdad que es súper interesante lo que hemos conversado, así que te espero en otra oportunidad para que sigamos ampliando y desarrollando muchos temas que seguro hay en tu back. Así que bueno, gracias por venir. No, gracias a ti. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Pia Garat, que es cofundadora y CEO de Eolo Pharma. Y lo anunciábamos, ¿no? A propósito de cómo hoy se puede canalizar la inversión privada en los negocios que puedan estar vinculados a lo que es el mundo de la biotecnología y la ciencia. Bueno, muy bien. El mundo de la ciencia y tecnología acá en Uruguay y en la región, en términos de lo que es captar inversión, venimos muy rezagados, muy atrasados. Es fundamental que se sigan creando más incubadoras de empresas, aceleradoras, que logren captar a quienes invierten en esos fondos. Nosotros comenzamos trabajando en 2016, habían 2 o 3 incubadoras, hoy por suerte ya se están creando más. Está por ejemplo LabPlus, que es un venture builder del Instituto Pasteur, pero como esta iniciativa tienen que haber muchas más. Como podrás saber, invertir en ciencia y en tecnología es muy riesgoso, entonces se necesita primero apoyo del Estado, pero después esas incubadoras o aceleradoras que invierten en los estadios más tempranos. Una vez que tengamos eso creado y que esté el capital privado atrás de estas aceleradoras, ahí sí viene otra etapa, que es lograr captar inversión extranjera y poder las empresas o las startups poder lograr mostrarse en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o países de Europa. Y allí observas que de repente Uruguay puede transformarse en un hub de desarrollos de negocio para lo que es ciencia, biotecnología. Sí, Uruguay tiene todas las condiciones dadas. Hoy en día creo que un poco de la mano de lo que fue COVID-19, que se mostró y salió en todos los medios de comunicación, salió que Uruguay había manejado muy bien la pandemia, porque ya habían investigadores que estaban mirando qué sucedía en el resto del mundo. Además de estar haciendo su trabajo, estos virólogos ya miraban qué sucedía y antes de que explotara la pandemia ya estaban viendo cómo desarrollar esos kits de diagnóstico. Eso nos posicionó muy bien en el resto del mundo, pero además Uruguay, como salió también en el evento de Test and Invest, fue un reflejo de que a nivel económico y a nivel político es un país extremadamente estable. Entonces es muy alentador para inversores, para que vengan a nuestro país y también para poder empezar a crear este ecosistema de startups y de los servicios donde las startups se tienen que apoyar. Yo vengo del rubro de la farmacéutica y hoy todos los servicios de seguridad, de estudios clínicos, los tenemos que hacer en el exterior. Pero son servicios que perfectamente los podríamos contratar y hacer en nuestro país. Lo que sucede es que hay que invertir, hay que lograr crear estos centros de estudios tanto en animales como en humanos, pero talento nos sobra. Hoy en Uruguay hay científicos altamente calificados que muchos a veces se van afuera a seguir desarrollando sus carreras, pero creo que es muy importante apostar porque estos científicos se queden en nuestro país y que podamos desarrollar este hub, porque tenemos las condiciones dadas. Lo que sí, ahora en el contexto también un poco de lo que fue el Mundial, ¿no?, que se organizó por ejemplo en Qatar, la FIFA te da unas determinadas reglas de cómo tenés que organizar y ser sede. Entonces lo mismo para Uruguay si se quiere convertir en un hub. Vos tenés que seguir esas reglas y esos estándares internacionales. No es que hay que reinventar la rueda, sino que lo que se precisa es poder empezar a traer expertos internacionales que nos enseñen cómo es que se crea este ecosistema emprendedor y específicamente en el rubro de la farmacéutica, poder tener estos centros de análisis de estudios en animales y en humanos para que podamos tener todo y poder hacerlo en nuestro país porque talento nos sobra. ¿Y qué falta para materializar esto? Bueno, justamente lo que falta es inversión, inversión tanto privada como del gobierno y falta también la captación de talento internacional. ¿Por qué digo esto? Porque vengo hablando que hay mucho talento científico en nuestro país,
pero hay áreas de conocimiento, ¿no?, en la ciencia, y como en todos los rubros, cada vez nos vamos especializando más en distintos temas de conocimiento justamente, y es necesario traer a esa gente del exterior que sepa, ¿no?, cómo implementar, por ejemplo, un centro de estudio en animales para que tú, por ejemplo, puedas desarrollar tu droga, tu producto farmacéutico, testearlo en animales, garantizar que es seguro. También necesitas un lugar que pueda hacer la síntesis, que pueda hacer el desarrollo de esa molécula o de esa vacuna. Esas capacidades todavía en nuestro país para productos nuevos no las tenemos. Y después también tenés que tener el talento que te enseñe cómo hacer estos estudios en humanos, estas primeras etapas, para poder competir a nivel internacional. Qué interesante, Pía. Vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo bloque de Empresarios de Acá, y ya te voy a traer también a una experiencia propia, ¿no?, que están justamente desarrollando con Eolo Pharma, así que te invito a que te quedes al último bloque de Empresarios de Acá. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, no nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique, y Me Cuido en Betel Spa. Ahora sí, pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Urban Cat. Peluquería unisex. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Agradecemos como siempre a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Pía Garat, que es cofundadora y CEO de Eolo Pharma. Vamos a hablar de la empresa, cómo surge Eolo Pharma, ¿no? O emprender, ¿no?, desde la ciencia a los negocios. Buenísimo. Yo cuando comencé a emprender en ciencias era como una locura. Me acuerdo que yo soy de formación, ingeniera en biotecnología, donde en la universidad nos iban machacando y poniendo estos conceptos de, tú salís de la universidad y tenés que poner tu startup, lo cual a mí me llamaba mucho la atención porque era algo que lo veía sumamente lejano. Sucede que en 2014, cuando me estaba graduando, veo un llamado en el Instituto Pasteur para empezar a investigar en una línea de investigación en obesidad y diabetes tipo 2, una temática que a mí siempre me gustó y siempre me apasionó. Y entro ahí al laboratorio con el doctor Escande, y en la entrevista laboral me dice, mira que tú acá vas a aprender mucho de ciencia, pero de negocios, viendo un poco mi perfil y el currículum, me dice, no vamos a ver nada. Yo la verdad que en ese momento, como no esperaba hacer nada vinculado con negocios, dije, perfecto, y empecé a trabajar en su laboratorio. Pero rápidamente, cuando empiezo a ver los temas que se abordaban en el laboratorio y todo lo que había, me doy cuenta que la investigación básica no era lo que a mí me interesaba, sino que yo quería ver el uso de todas esas cosas que comentábamos, de moléculas, de proteínas, cuál era la aplicación, cuál era su uso en humanos. Y entonces, junto con Carlos y otros 2 investigadores más, vienen ellos 3 y me proponen poner un emprendimiento. Un primer emprendimiento que no prosperó, pero luego ellos ya venían trabajando con patentes, que después podemos profundizar un poco en lo que son las patentes, que eran patentes que protegían el conocimiento de unas moléculas para obesidad y diabetes tipo 2 y otras enfermedades. Y ellos ya venían trabajando en esto hace 10 años, o sea, vean también todo el tiempo, ¿no?, que lleva, para que luego recién lo puedas empezar a valorizar ese conocimiento y empezar a acercar
a un paciente. Cuando hablamos de, perdón, Carlos Battiani es el presidente del Instituto Pasteur. Sí, Carlos Battiani es el director ejecutivo del Instituto Pasteur. Bien, bien, es otro socio de Holofarm. Sí, son 3 socios, junto conmigo somos 4. Carlos Escande, que fue mi tutor de la tesis, Virginia López, que es química farmacéutica, y el doctor Carlos Battiani. Y en ese momento, en 2016, empezamos a trabajar entre los 4, que había una diferencia obviamente generacional importante, que yo venía con el empuje, bueno, ahí sí ya de emprender, y ellos con el empuje de decir, bueno, tengo esta ciencia y quiero que llegue al mercado, ¿cómo hacemos? Y para ser honestos, ninguno tenía muy claro cómo hacerlo, porque no teníamos esos role models o esos modelos a seguir o ejemplos de empresas. Ahí encontramos un llamado en Argentina de una incubadora que se llama CITES, y ahí conseguimos financiamiento, ¿no? Que hablábamos de la importancia de estas incubadoras. Previamente habíamos recibido financiamiento tanto del Instituto Pasteur, de la UDELAR, de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, pero después en lo que es el Valle de la Muerte, esa etapa donde necesitas esos recursos financieros, fue que quedamos seleccionados en CITES, en esta aceleradora, y empezamos a trabajar en lo que es hoy Holofarma, que es una startup que se dedica al desarrollo de nuevos fármacos, principalmente para obesidad y diabetes tipo 2. Bueno, acá en breve, esto hace unas semanas se dio a conocer que iban a iniciar ensayos en humanos de un compuesto para prevenir y tratar obesidad y diabetes. Un poco así para traducirlo, ¿qué implicaría, no? Porque los ensayos van a ser en Uruguay, ¿o cómo es? Bien, bueno, nosotros venimos trabajando en este sueño desde 2016, que veníamos con la idea de llevar un fármaco a pruebas en humanos. Lo concretamos ahora, hace poquito que nos dio la aprobación la agencia regulatoria en Australia, y muchos nos han preguntado, bueno, ¿y por qué Australia y por qué no Uruguay u otro país? Nosotros encontramos en Australia un hub justamente de desarrollo científico tecnológico, donde están también todos estos centros clínicos para desarrollar tu droga en tiempos muy competitivos, y que también se encuentra asociado a FDA, EMA, que son las agencias regulatorias tanto de Estados Unidos como de Europa. Y en Uruguay no lo podíamos desarrollar porque no existen estas capacidades de desarrollos clínicos tan tempranos. Y a su vez otro factor que es muy importante, que estábamos hablando, el tema de las patentes. Sí, eso te iba a preguntar justamente, porque surge mucho estos temas en cuestión cuando, por ejemplo, se hablan de TLCs, de tratados de libre comercio, ¿no? De qué sucede con las patentes. Allí están los laboratorios, ¿no? Y un poco qué rol juegan, en definitiva, en la ciencia y en la importancia, ¿no? De proteger, ¿no? La autoría, imagino yo. Sí, es fundamental. Todo conocimiento que se desarrolle, que es novedoso, es fundamental protegerlo. Porque, bueno, en nuestro caso, como estábamos conversando, ¿no? O sea, hubo dinero del Estado, entonces también es importante proteger ese conocimiento para seguir generando valor agregado y que después eso vuelva a nuestro país. Entonces, existe un tratado de cooperación en lo que es todo el tema de patentes, que se le llama PCT, y que justamente participan cerca de 157, 158 estados a nivel internacional. Y entre esos países, lamentablemente, Uruguay no se encuentra, Argentina no se encuentra, y algunos otros países de Sudamérica. Entonces, es fundamental que Uruguay esté ahí, porque esto también, ¿no? Si nos queremos transformar en un hub tecnológico y científico, si no estás en PCT, es muy difícil, eso sí, atraer a laboratorios, por ejemplo, para que sigan haciendo sus estudios en nuestro país, porque obviamente nosotros hemos trabajado con países en Europa o también trabajamos con India, y siempre vamos a países que estén comprendidos dentro de este tratado, porque tú no le vas a dar el ingrediente secreto de tu molécula, de tu pastilla, de tu droga, a un país que no está dentro de PCT, porque tenés ese peligro de que te lo puedan copiar y comercializar. Por eso es fundamental también que Uruguay se encuentre dentro de este tratado. ¿Esto está en la agenda? Esto está en la agenda, sí, el gobierno lo viene conversando hace mucho tiempo, y por eso creo que es fundamental que se active para que efectivamente Uruguay pertenezca a este tratado, también por lo que implica patentar por PCT es mucho más ágil, y una vez que presentás tu patente, por ejemplo, en Estados Unidos, podés empezar a patentar en todos los otros países que están dentro de este tratado de una forma muy ágil. Pero si vos querés venir a patentar a países que no están en PCT, tenés que ir tú a la oficina de patentes y te implica el doble o el triple de trabajo, ¿no? Como lo están haciendo ustedes ahora en este proceso. Exactamente, exactamente, sí.
Sí, nosotros cuando hemos tenido que decidir por patentar, también por una estrategia de comercialización, tenés que pensar, ¿no?, en los países, y a veces te toca patentar en países no PCT y tenés que dedicarle otro tiempo diferente al que le dedicas a un país PCT, sí. Y estos ensayos, digamos, la pregunta es ¿para cuándo estaría este proyectado medicamento? Exacto, sí. Estos medicamentos, MBD1, que le pusimos en honor a la ciudad de Montevideo, está planificado que después de la fase 1, que es una fase de seguridad, donde vos probás que tu fármaco es seguro, que ya lo venís probando en modelos animales. Nadie va a invertir y va a poner plata en un producto o una molécula que va a ser tóxico en humanos. O sea, vos vas con todas las garantías de que eso, en el 80-90% va a salir bien ese estudio. Luego vas a una fase 2, que es una fase de eficacia, donde vos ves, bueno, lo que vi en modelos animales es reproducible en humanos, y ahí es un salto muy grande, porque no todo lo que sale bien en ratones, por ejemplo, va a salir bien en humanos. Y después vas al fase 3, que es un estudio multicéntrico en muchos países a lo largo de todo el mundo. Entonces, lleva mucha inversión, y para que se hagan una idea, ¿no?, para que un fármaco de 2.000, 5.000 llegue al mercado, se puede estar gastando 1 billion, o sea, es mucho capital que se gasta. Pero el tiempo que te puede llevar de donde estamos hoy, fase 1, al paciente es entre 5 a 7 años, y por eso también es fundamental, ¿no? Estamos hablando de muchos estadios, fase 1, fase 2, fase 3, donde necesitas asociarte también con alguna empresa farmacéutica que ya haya hecho este recorrido y que también tenga la espalda económica y la espalda también de talento adentro de su empresa, que te pueda llevar más rápido tu fármaco a atravesar estos estadios, porque lo que uno quiere es ver su fármaco en el mercado y que el público lo pueda utilizar lo antes posible. Qué interesante. Imagino que ya deben estar recibiendo llamadas, mails, ¿no?, para saber cuándo va a estar o participar de las pruebas. Sí, la verdad que la recepción ha sido muy buena. Hemos recibido mucho llamado de gente que quiere participar. Y bueno, en esta oportunidad se está haciendo el estudio en Australia. Esperemos que en algún momento estos estudios se puedan hacer en Uruguay. Pero un detalle no menor es que, bueno, hay en lo que es dentro del compromiso de OLO, es que el día de mañana, cuando este fármaco esté en el mercado y se venda en Uruguay, va a tener un precio obviamente preferencial, porque es un fármaco 100% desarrollado en nuestro país. Y como comentario no menor también, es que si llega a atravesar todas estas etapas y llega al mercado, va a ser un hito histórico, porque probablemente sea uno de los primeros fármacos que se desarrolla desde Sudamérica para el resto del mundo, porque hoy en día no todos los medicamentos que uno toma son desarrollados, la parte de la idea surge siempre en Europa o en Estados Unidos. Entonces sería de los primeros fármacos que se desarrolla desde Sudamérica y liderado desde Sudamérica también. Qué interesante. Bueno, felicitaciones y bueno, lo mejor para esta etapa. Y si yo supongo que calculemos 6 años, ¿no? Seguramente siga empresarios de acá, espero que también espero tenerte antes, pero bueno, recordando también este camino transitado. Pía Garat, cofundadora y CEO de Olo Pharma, muchas gracias por venir al programa y te esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Buenísimo, bueno, muchas gracias por el espacio y contenta de poder participar más adelante del programa. Bueno, gracias a ti. En el programa de hoy vimos cómo la capacitación para colaboradores hoy por hoy tiene una actualización en sus técnicas. Ya no es la misma capacitación de hace algunos años atrás, con una misma fórmula para todos, sino que busca adaptarse a las necesidades de los equipos. También vimos en el programa de hoy cómo Uruguay puede convertirse en un hub para el desarrollo de ciencia y biotecnología, pero necesita adaptar sus condiciones legales para lo que son patentes, también necesita capacitación y necesita también financiamiento para desarrollar determinados centros de logística en ciencia, de laboratorios, para poder desarrollar aún más todo lo que puede nacer de la industria uruguaya. Todo esto lo vimos en el programa Empresarios de Acá de hoy. Nos reencontramos el próximo viernes.
Presentó Claro,